Hola y bienvenidos a esta nueva edición de Puntos de Vista de CCTV en español. Les saluda Wu Yu desde Beijing. Hoy tenemos el honor de conversar con el doctor Alejandro Díez Hurtado, antropólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, sobre su visita a China, sobre las elecciones generales de su país, entre otros temas. Doctor, bienvenido a Puntos de Vista. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Doctor, antes que nada le quería preguntar si este es su primer viaje a China. Sí, esta es la primera vez que tengo la ocasión de visitar su hermoso país. Bueno, ¿y a qué se debe esta visita? He venido como más o menos embajador para visitar las universidades aquí de Beijing, ¿no? En parte en ocasión de que soy cotutor de un estudiante que está haciendo su doctorado tanto en la Universidad Católica del Perú como aquí en la Universidad de Beijing, bajo la tutela de un profesor de cada universidad. Hemos dicho que usted tiene discursos en esta visita a China. ¿Y cuáles son los temas de los discursos? He presentado dos temas distintos, ¿no? Uno primero tiene que ver con las elecciones de Perú, que vienen de terminar su primera vuelta electoral. Entonces, en distintos públicos he estado presentando un poco el estado de los resultados de esta primera vuelta, las consecuencias políticas, qué significa y por qué hemos llegado a este tipo de resultado y qué tipo de proyecciones tiene para los próximos meses cuando se desarrolle la segunda vuelta, ¿no? Sabemos que usted es doctor de la Pontificia Universidad del Perú y entonces, a su parecer, ¿cómo pueden cooperar las universidades latinoamericanas y chinas? Hay varios campos en los que se puede cooperar, o sea, en lo que me compete a mí me interesa en particular en los temas de ciencias sociales que tienen que ver con sociología, antropología, política, y tenemos desarrollos parecidos y sobre todo tenemos algunos intereses en común, sobre todo en los últimos años dada la presencia de empresas y ciudadanos chinos en América Latina, ¿no? Usted, siendo antropólogo, podría presentarnos cómo la antropología nos ayuda a entender mejor el mundo. La antropología es una ciencia de, vamos a decir así, de casos pequeños, ¿no? La antropología es una ciencia que se interesa por las diferentes culturas, ¿no? Pero nos dice que cada cultura en particular también es diferente a la otra. Entonces los antropólogos podemos tener un conocimiento muy profundo de una sociedad en particular, ¿no? Y sacamos nuestra habilidad de conocimiento en el trabajo comparativo, comparando diferentes tipos de sociedades en diferentes partes del mundo, con diferentes formas de desarrollo, diferentes religiones, diferentes formas de ver la economía, diferentes formas de creencias y diferentes formas de relacionarse. Quizás uno de los temas más interesantes de la antropología es el estudio de las formas de relacionamiento entre distintas sociedades y al interior de cada sociedad. Cada sociedad tiene sus propias reglas de cortesía, tiene sus propias reglas de lo que está bien y de lo que está mal, de lo correcto y lo incorrecto, ¿no? Entonces la antropología ayuda a comprender, yo diría, la diversidad. Y comprendiendo esa diversidad es mucho más fácil establecer también puentes y comprendernos. Entonces la antropología también ayuda a que tengamos un mundo mejor. ¿Puedo decir así? No depende solo de la antropología solamente comprende. O sea, eso de tener un mundo mejor tiene que ver con el comportamiento, pero hacemos la apuesta de que si uno conoce mejor al otro y entiende mejor al otro, tiene más posibilidades de establecer un mejor vínculo y una mejor relación. Doctor, sabemos que el 10 de abril Keiko Fujimori ganó la primera vuelta de las elecciones generales y logró una mayoría aplastante en el Congreso. Pero como no logró la mitad más uno de los votos, tendrá que ir a la segunda vuelta en junio con Pedro Pablo Kuczynski, el segundo votado, para definir quién será el próximo presidente peruano. Entonces, ¿cómo analiza usted la antropología en un proceso electoral? ¿Cuál es el aporte de esta ciencia? La antropología no es, digamos, no es ciencia política, no trata de analizar los partidos ni los sistemas políticos, sino trata más bien, en este caso, de interpretar por qué la gente vota como vota, o sea, cómo es que se perfilan las opciones, qué opciones políticas están en juego, ¿no? Y cómo la gente opta por una o por otra, ¿no? Y esta forma de optar políticamente es más bien compleja, porque no depende de los planes de gobierno, no depende solo de lo que ofrecen los candidatos, sino depende de su trayectoria, del tipo de redes que han conformado, de las tradiciones familiares, ¿no? De las opciones que tienen para el país, de la imagen que tienen por el país y las esperanzas que tiene cada uno en uno u otro candidato, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay gente que sigue a Keiko Fujimori y ha seguido a esta candidata durante varios meses, como se veía en las encuestas previas,
porque esta candidata también ha tenido mucho trabajo en el interior del país, entonces ha recorrido el país y ha construido redes de seguidores, ¿no?, que le aseguran, vamos a decir, le han asegurado el primer puesto, ¿no? En tanto que otros candidatos han comenzado la campaña, yo diría, en el momento electoral mismo de la campaña, y por lo tanto tienen mucho menos votantes, ¿no? Sabemos que el padre de Keiko Fujimori también era presidente de Perú. Entonces, según las declaraciones de ella, ¿qué relación tienen las políticas de Fujimori con las de su padre? O sea, ella trata de decir que hay una distancia entre ambos, ¿no? Ella dice que va a mejorar y corregir y que no va a volver a repetir ninguno de los errores de su padre. Es parte de su discurso, ¿no? Hay gente que lo que cree, otra gente no lo cree también. Entonces, en este momento en Perú van a salir todos los fantasmas del fujimorismo, todas las cosas que en su gobierno tuvo una serie de cosas positivas y también una serie de cosas negativas. Entonces, el discurso de Keiko Fujimori es que ella va a mantener lo bueno y todos los errores que su padre ha cometido no los va a volver a cometer, al extremo que en el debate presidencial antes de las elecciones firmó un documento públicamente afirmando eso, ¿no? Bueno, y hay otros que piensan que está bien, ella puede ser que ella misma sea incluso honesta al decirlo, ¿no? Pero mucha gente que la acompaña es la misma gente que trabajó con su padre, por lo tanto piensan que los otros no van a ser igual de honestos, digamos, ¿no? Y que van a practicar la misma política que se hizo en los años anteriores. Y según su propio vínculo de ver, ¿cómo describe usted los primeros candidatos de las elecciones generales, sobre todo a los dos que van a entrar en la segunda vuelta? Bueno, quizás lo que tendríamos que decir es que son dos candidatos que plantean una opción de derecha, básicamente, distinta, pero opciones de derecha. Una derecha un poco más liberal y más tecnocrática, y una derecha que tiene más lógicas de apoyo al sector popular, ¿no? Entonces, ninguna de las dos posturas va a alterar, vamos a decir así, las políticas económicas del país, van a seguir más o menos en la misma línea. Entonces, la diferencia es una diferencia de matiz, ¿no? De a dónde van a influir más, ¿no? Y con qué tipo de sectores sociales van a establecer vínculos. Entonces, el vínculo de Keiko Fujimori es un vínculo más regional, ¿no?, de redes locales, ¿no?, que se insertan al Estado, en tanto que la lógica de Pedro Pablo Kuczynski es una lógica mucho más tecnocrática, ¿no?, que apuesta por un sector, entre un sector emergente y un sector empresarial, ¿no? Doctor, ¿usted cómo define las posiciones políticas de izquierda, centro y derecha en el Perú? Claro, en realidad en el Perú, en estas elecciones, la mayor parte de opciones presentadas eran de derecha, ¿no? O por lo menos tenían un discurso y presentaban programas que no iban a alterar significativamente el programa económico que se ha venido implementando. Entonces, habían un par de partidos que estaban en una posición más de centro y que proponían algunos cambios al sistema, y un grupo más pequeño de partidos que más bien proponía una serie de cambios un poco más sensibles, ¿no?, vinculados, por un lado, desde giros en la política económica, mayor apertura a la participación de la población e incluso un cambio en la Constitución, ¿no? Sabemos que en Argentina hace unos meses el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que es izquierda, perdió el poder. Y hace poco tiempo también la izquierda perdió el Congreso en Venezuela. Esta vez usted ha mencionado que los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta de Perú también son derechas. Entonces, ¿cómo ve usted este fenómeno, esta situación? Yo diría que en Venezuela el cambio todavía es a medias, porque aunque el Congreso ha ganado la oposición, el gobierno sigue siendo Maduro. Entonces, en tanto que en Argentina sí hay un cambio y un giro importante, ¿no? En el Perú, en cambio, no hay realmente un giro, porque aunque Ollanta Humala, cuando ganó, se pensaba que era un candidato más bien hacia la izquierda, en la práctica ha sido un gobernante prácticamente de derecha. Por lo tanto, en Perú se ve mucho más una continuidad, ¿no?, parecido a lo que ha habido también en la política en Colombia, que tenía una política también parecida, e incluso en Chile, que teniendo un gobierno de izquierda, también tiene una política de apertura económica, ¿no? También está pasando en Brasil, corresponde con lo mismo. Claro, en Brasil tiene un partido de izquierda ya, bueno, el Partido de los Trabajadores, ya varios años en el poder, ¿no? Entonces el tema es que de alguna manera está resquebrajándose esta lógica de izquierda, pero todavía está el presidente Correa y todavía está Evo, ¿no? Además, le quería preguntar, ¿cuáles son las mayores preocupaciones del pueblo peruano? El pueblo peruano tiene varias preocupaciones. O sea, una preocupación importante es
que todavía persiste una parte de la población en situación de pobreza, que eso es algo que hay que remediar. Un segundo tema que pide la población es una serie de mejoras en los servicios. Se quieren más carreteras, mejores escuelas, mejor servicio de salud, ¿no? Un tercer tema importante es el tema de la seguridad ciudadana. El Perú en los últimos años ha tenido un crecimiento económico muy importante, pero también ha incrementado la violencia cotidiana en las calles y los robos. Entonces, mucha población pide que haya alguien que se encargue de esto y es algo que se le pide al gobierno, ¿no? También se pide, por ejemplo, y es algo que de alguna manera responden ambos candidatos que van a disputar la segunda vuelta, se pide oportunidades para las clases medias, ¿no? Para esta población emergente que ya no es pobre, ¿no? Y que quiere seguir también un proceso de mejora económica, ¿no? Que no está completamente resuelto. También hay mucha demanda por algunos cambios en el modelo económico que tienen que ver con incluir un poco más de población, asegurar que haya consulta a las poblaciones implicadas en proyectos de envergadura energética o en proyectos mineros, ¿no? Y que de alguna manera contribuya a un desarrollo que sea más equitativo, más justo y que alcance para todos, ¿no? Profesor, sabemos que Perú ha sido uno de los países más vigorosos de la región latinoamericana en el ámbito económico durante muchos años y ha bajado su velocidad también de crecimiento. Sí. Le quería preguntar, ¿qué pasó con el milagro económico del país? Pero yo creo que el milagro económico del país no es solamente un fenómeno endógeno, ¿no? Yo creo que de buena parte el tema del crecimiento de Perú tiene que ver con el crecimiento de la región y con el crecimiento de la economía global, en parte también con el crecimiento de China, ¿no? Entonces, el Perú ha sentido una disminución como la han sentido muchos otros países, ¿no? Y quizás a diferencia de los otros, la disminución en Perú no ha sido tan drástica como otros países, ¿no? Dentro de todo, se pensaba que este iba a ser el año pasado un muy mal año y no ha sido un año excelente, pero no ha sido tan malo, ¿no? Y las expectativas son de que se mantenga cierto crecimiento, quizás no a la velocidad que se ha tenido en años pasados, pero se espera que el crecimiento de alguna manera se mantenga, ¿no? Bueno, volvamos al tema de las elecciones generales. A su juicio, ¿cómo influyen las elecciones generales, los medios? Yo creo que mucho. O sea, en este caso los medios han tenido un papel importante de distintos tipos, ¿no? O sea, por un lado han divulgado las noticias y como nunca en estas elecciones ha habido encuestas que eran divulgadas prácticamente cada semana durante el último mes, ¿no? Entonces, y muchos temas apenas ha permitido circulación de información. Ahora, lamentablemente también mucha de la información que ha circulado no ha sido la información, por ejemplo, de los planes de gobierno o de las posiciones de los candidatos, sino de los problemas legales, de algunas historias sobre candidatos y por qué deberían estar o no deberían estar en las elecciones, ¿no? Y críticas a algún comentario o alguna frase o a algún acto que no fue bien visto. O sea, digamos, los medios han jugado una especie de doble papel. Por un lado, han informado y han permitido que ese sea un tema que se maneje en el cotidiano de mucha gente, porque poco a poco, conforme llegaba el tema de las elecciones, era un tema de conversación en todo el país y todo el mundo manejaba más o menos la misma información, ¿no? Pero por otro lado, hay una serie de noticias y eventos muy difundidos que no contribuían, por ejemplo, a mejorar un debate interesante o inteligente sobre qué es lo que está en juego en las elecciones, ¿no? Y entonces, ¿de qué dependen los votos? ¿Cuáles son las constantes políticas del Perú? Yo creo que en el Perú ya hay una serie de grupos y una serie de opciones que están más o menos dadas. Entonces, por ejemplo, hay una parte de la población que vota por una opción liberal tecnocrática, ¿no? Que son votantes seguros de Kuczynski. Hay un otro grupo de gente que tiene una votación más popular de derecha emergente, realmente vinculado a redes, ¿no? Que es la gente que ha votado Keiko Fujimori, ¿no? Hay una buena cantidad de gente que vota a izquierda, que sin ser necesariamente militante de un partido de izquierda, sí tiene una sensación de descontento y tiene una tendencia constante a votar, digamos, por opciones políticas de este signo, ¿no? ¿Y cuáles son los temas pendientes para la segunda vuelta y el nuevo gobierno peruano? Hay varios temas que tienen que perfilarse ahora en la segunda vuelta. O sea, un primer tema importante va a ser cómo van a plantear mantener el crecimiento económico, ¿no? Entonces es un tema en el cual sabemos que son dos posiciones próximas, pero va a haber toda una discusión de cómo lo piensan hacer, cuál es la forma que cada grupo, cada uno de los dos partidos
plantea hacerlo, ¿no? Un segundo tema muy importante va a ser también el de las alianzas políticas, ¿no? Vamos a ver si es posible que algunos de los grupos logren establecer alianzas porque los candidatos van a tratar de ganar un poco, ¿no?, los votos de los otros, porque si no, no van a poder pasar al 50% que necesitan para ser elegidos presidentes. Entonces, es todo un tema de alianzas políticas y está en discusión si es que las diversas fuerzas presentes en el Congreso van a establecer algún tipo de vínculo o no, ¿no? Quiénes se van a definir como oposición y quiénes van a definirse como vinculadas al gobierno, apoyando al gobierno, ¿no? A pesar que Keiko Fujimori tiene de todas maneras mayoría en el Congreso, ¿no? Y a su parecer, ¿cuál es la tendencia de los votantes entonces? En este momento están casi empatados, es decir, en este momento no se podría saber, nadie creo que hoy pueda decir va a ganar tal. O sea, han habido incluso 2 encuestas recientes que le dan cada uno la victoria al otro candidato, es decir, están las dos opciones, ¿no? El otro tema que va a salir mucho es el recuerdo del anterior gobierno del padre de Keiko Fujimori, ¿no?, que va a despertar mucha pasión política, ¿no?, y va a haber muchas marchas, probablemente mucha movilización contra la candidata. Entonces, al final, la lógica más allá incluso que las alianzas puede ser cuánto puede el antivoto definir una elección. Hemos visto que en algunos países los seguidores del tercer candidato, cuando pierde la esperanza, empiezan a soportar al segundo candidato para que compita con el primer candidato en la segunda vuelta. ¿Eso también pasa en Perú? Eso ha pasado en otros sitios, ha pasado en Argentina, pero no es tan claro ni tan inmediato, ¿no? O sea, por ejemplo, porque muchos de los votantes de, por ejemplo, Verónica Mendoza no están de acuerdo ni con Keiko ni con Kuczynski, ¿no? Entonces, es por eso que ellos no van a votar a favor de un candidato, sino en contra de alguno de ellos, ¿no? Y eso no significa que el grupo que representa se alíe con el segundo para ganarle. O sea, no va a haber una alianza política entre grupos, pero probablemente va a haber un grupo importante de seguidores de un candidato que van a votar por alguno de los otros, más bien contra la posibilidad de que uno de ellos gane, ¿no? Muy bien. Vamos a ver qué pasa. Sí, todos estamos esperando a ver qué pasa. Hemos visto en China un fenómeno que en los últimos años ha crecido el número de las facultades que enseñan el español de las universidades y a veces en las escuelas secundarias y primarias los estudiantes pequeños empiezan a aprender el idioma español. Entonces hemos visto también la fundación de muchos centros o organizaciones de estudios de los temas latinoamericanos. ¿Cómo ve usted este fenómeno, la popularidad, mejor dicho, de Latinoamérica en China? Me parece un fenómeno muy interesante, y de alguna manera inesperado. O sea, bueno, no pensaba, no sabía que hubiera aquí tanto interés, que estuviera desarrollándose tanto, ¿no? Se parece de alguna manera a este boom que hubo sobre América Latina que se dio en Europa en la década del 60, ¿no? Cuando de pronto Europa, en parte por las lógicas de desarrollo y todos los acuerdos económicos y los intercambios que se daban entre empresas europeas y empresas americanas y los estados desarrollistas que establecían vínculos, hay una especie de incremento en el interés por América Latina desde los países europeos. Entonces, empiezo a ver eso también aquí en China, ¿no? En parte imagino también por este crecimiento y este mayor contacto, ¿no? Entonces, y esa es la forma es la forma como se desarrollan las ciencias sociales. Es decir, tampoco es que las ciencias sociales se desarrollen en el vacío porque de pronto un investigador está inspirado por un problema, sino que las ciencias sociales se desarrollan justamente porque de pronto resulta que hay un interés mutuo, ¿no? Hay un interés de los estados, ¿no? Hay un interés de la población, hay un interés por conocer aquellos otros con los que estamos relacionándonos, ¿no? Entonces yo he estado realmente sorprendido, gratamente sorprendido por el interés que he empezado a encontrar en universidades aquí en China que yo no sabía tuvieran ese interés, ¿no? Entonces nos parece muy interesante poder vincular, ¿no?, este interés mutuo, porque así como aquí hay interés por conocer a América Latina y nuestros países, en nuestros países también hay interés por conocer quiénes son, ¿no?, cómo es la cultura china y cómo son todas estas empresas que están llegando a nuestros países y de las cuales no sabemos mucho.
Sabemos que este año es el año de intercambio cultural entre China y Latinoamérica. Entonces, ¿nos podría hablar de su impresión, sus perspectivas de este intercambio en el ámbito cultural entre ambas partes? O sea, entre Perú y China hay una serie de vínculos históricos de larga data. O sea, Perú tiene una colonia importante de población descendiente de población china que ha emigrado a Perú hace más de 100 años, ¿no? Y que ha ido alimentándose a lo largo del tiempo, es decir, al extremo que hay una gran cantidad de peruanos que son descendientes de chinos, ¿no? De distinta generación. Sin embargo, ¿no? Los vínculos entre nuestros dos países no son muy constantes, muy estrechos. Es decir, en los últimos años hay varios institutos Confucio en nuestro país, ¿no? Que de alguna manera difunden la cultura china y promueven el intercambio, pero no ha ido a la misma velocidad, por ejemplo, el intercambio académico, ¿no? No tenemos muchos vínculos con universidades chinas, como sí tenemos, por ejemplo, con universidades latinoamericanas o europeas, ¿no? Entonces yo creo que es una ocasión muy interesante y muy importante poder establecer una mayor colaboración académica entre las universidades peruanas en general y la mía en particular, ¿no? Y varias universidades chinas que también tienen muy buenas profesionales, ¿no? Y que al mismo tiempo tampoco conocen mucho la realidad latinoamericana y peruana, a pesar que en los últimos años hay una buena cantidad de empresas chinas trabajando en Perú. Entonces, ¿qué posición tiene la Pontificia Universidad Católica de Perú en este sentido? La Universidad Católica del Perú es la universidad más importante del país en términos de rankings internacionales, ¿no? Es la primera universidad en varias áreas también, es una importante universidad en Latinoamérica. Y lo que nosotros queremos desarrollar es más bien algo así como la cooperación efectiva. O sea, la política de la universidad, más que establecer muchos convenios, es establecer algunos vínculos relativamente estrechos, ¿no? Que apunten a lo que queremos básicamente las instituciones de educación superior. Queremos que haya más investigación, una mejor formación entre sus estudiantes, que nuestros profesores tengan otras experiencias, ¿no? Entonces, creemos que establecer un puente o un vínculo con universidades aquí en China puede ser importante y contribuir a este esfuerzo. Entonces, ¿cómo es la presencia de China en el Perú, ya que desde tantos años la inmigración han llegado a Perú y durante todos estos años han tenido muchas olas de inmigración? Es bien distinto, o sea, la población china más antigua, que tiene más de 100 años en el Perú, ha ido integrándose de alguna manera a la sociedad nacional, o sea, era población que llegaban como trabajadores, la mayor parte como trabajadores agrícolas, ¿no? Y se sentaban básicamente en las haciendas de la costa durante mucho tiempo, trabajando en el azúcar, en el algodón, etcétera. Y luego fueron poco a poco dejando al campo, migrando a las ciudades, desarrollando labores de servicios en Lima, en Trujillo, en buena parte de las ciudades, básicamente de costa, pero también algunos en la sierra y en la selva, ¿no? Y de alguna manera integrándose a la sociedad peruana. O sea, todos estos descendientes de chinos de las primeras generaciones, yo diría que están bastante integrados a la sociedad peruana. Entonces, en 2, 3 generaciones terminan, ¿no?, siendo como cualquier peruano, ¿no? Pero en los últimos años tenemos una migración china muy importante, muy distinta. Yo diría que estos sí son, vamos a decir así, chinos contemporáneos, distintos a los anteriores, que son chino-peruanos ya, ¿no? Que tienen en el fondo también, aunque hay similitud cultural, también hay cierta distancia, ¿no? Porque han ido conservando parte de los valores tradicionales chinos, pero otros los han cambiado porque han ido adquiriendo valores peruanos también, ¿no? Y se han integrado al extremo que es una parte de la experiencia cotidiana de cualquier peruano haber tenido en su aula de clases cuando era niño a un descendiente de chinos, o sea, al extremo que, bueno, y también de japoneses, ¿no? Y nosotros le decimos chinos a todos, que es una manera de llamar de cariño a la persona oriental y decirle chino, ¿no? Y dicho sea de paso, buena parte de la población peruana también, la población amerindia original también es media china, digamos, o sea, en términos de rasgos. Entonces, es muy fácil, ha sido muy fácil integrarse a la cultura peruana en el tiempo, ¿no? Y la cultura peruana ha absorbido también algunas cosas de las tradiciones chinas, que ya la gente ni siquiera sabe que tienen un origen chino y las consideran perfectamente nacionales, ¿no? Y entonces, ¿cómo ve usted las relaciones entre China y Latinoamérica en general desde muchos diferentes sectores? O sea, yo creo que en los últimos años, consolidando y apareciendo mucha más presencia china vía empresas, básicamente, ¿no?,
que desarrollan inversión en América Latina, en varios países de América Latina, ¿no? Entonces, y eso aparece como dos cosas. Por un lado, como una oportunidad, ¿no?, que a muchos países les parece interesante aprovechar, pero también como algo desconocido, ¿no? Y por lo tanto, como algo desconocido, algo que necesitamos conocer mucho mejor. Entonces, América Latina es un subcontinente, digamos, en el que los países manejamos todos básicamente el mismo idioma, ¿no? Tenemos nuestras diferencias, pero digamos, entre nosotros nos conocemos. O sea, cuando un peruano establece un vínculo con alguien de Bolivia, de Brasil, de Chile, de Colombia, son gente de la que sabemos qué podemos esperar, sabemos qué no podemos esperar. Entonces, cuando nos relacionamos con gente que viene de China, por ejemplo, ¿no?, tenemos un gran desconocimiento. Nosotros no sabemos, ¿no?, exactamente cómo piensa la gente por aquí, qué es lo que quiere, entonces, qué es lo que viene exactamente a hacer aquí. Entonces, puede ser que en el mundo de los economistas y de los políticos más y los técnicos todo se conoce, pero, por ejemplo, es muy importante el tema cultural porque la gente que está en la calle no lo sabe, ¿no? Y tiene una serie de imágenes que no siempre corresponden estrictamente a la realidad, sino que funcionan por estereotipos. Entonces es muy importante ese tema de presencia cultural china, por ejemplo, en nuestros países, ¿no? Perú tiene una parte en el centro de la ciudad, ¿no?, que es la calle Capón, ¿no?, donde por tradición se han asentado los negocios chinos y es parte, vamos a decir, de los espacios de la ciudad, ¿no? Entonces, y en los últimos años, por ejemplo, es cada vez más frecuente, ¿no?, la celebración del Año Nuevo Chino, que es diferente al nuestro, ¿no?, y que además atrae mucha gente, ¿no?, que empieza a conocerlo más, etcétera, y es por esta vía, digamos, cultural, que la gente empieza a incorporar, ¿no?, un conocimiento mayor, además de, por ejemplo, la gran cantidad de productos chinos que uno encuentra en toda América Latina. O sea, la mayor parte de los productos que han llegado en los últimos 10, 15 años, y uno encuentra los mismos productos en todos los países, ¿no? Entonces sería bueno también conocer cómo llegan, qué es lo que hacen, y además hay de por medio toda una serie de inversiones grandes, ¿no?, en minas, en infraestructura, ¿no?, que al mismo tiempo, como decía, generan esperanza, pero también en ese momento generan incertidumbre. Y también pienso que China es mayor socio comercial de algunos países latinoamericanos y en los años pasados ha logrado un crecimiento económico súper rápido de 2 dígitos durante muchos años y en los últimos años viene bajando su velocidad de crecimiento y más o menos 6 a 7% del PIB de crecimiento económico de China en este año. Y baja su crecimiento, su velocidad de crecimiento y también baja su demanda de lo que necesita de los países latinoamericanos, así que también provoca alguna bajada de PIB de algunos países latinoamericanos. Entonces, ¿cómo ve usted este problema? ¿Cuál es la resolución de este problema? O sea, yo personalmente no lo veo como un problema. O sea, China ha funcionado como un motor que ha jalado al crecimiento a buena parte de países, en parte por su crecimiento y su demanda, ¿no? Pero también pienso que los países no deben crecer solamente por la demanda exterior. Es decir, en realidad, una vez que China baja su velocidad, sigue siendo importante, porque 6% para el tamaño de la economía china es muy importante a nivel global, ¿no? Pero eso nos plantea a los países latinoamericanos la necesidad de crecer también a su propio ritmo, ¿no?, y a generar su propio crecimiento endógeno, que es justamente parte de las discusiones, porque nuestros países no pueden crecer solamente por la lógica de exportación al exterior, tienen que crecer por la lógica de crecimiento de su propia producción, ¿no?, y desarrollar sus propios mercados, ¿no? Y esas son justamente parte de las opciones económicas que están en juego, ¿no? Vamos a apostar solamente a exportar a los que compran en el exterior, o vamos a dedicarnos a mejorar nuestro mercado interno y mejorar nuestra propia producción y hacer que nuestra propia gente tenga mejores ingresos y consuma más. Eso también es lo que está haciendo China, ya que ha bajado la demanda. Como sabemos que China hace mucha producción para todo el mundo, ya que la demanda afuera está bajando, está activando el consumo interno del país. Eso es lo que está haciendo el gobierno chino también. Sí, que nos genere una economía un poco mejor equilibrada, ¿no? Doctor, muchas gracias por Muchas aceptar la gracias a ustedes. entrevista. Un gusto acompañarles. Muchas gracias.